Hola a todos, otra vez su profesora de sociales, Sandra. Hoy vamos a trabajar el marco internacional del siglo XX. ¿Por qué digo que el marco internacional? Porque es muy importante que entendamos que cada situación que ocurre a nivel mundial tiene una conexión con cualquier otro lugar. Quiere esto decir que cuando nosotros estábamos mirando el siglo XX en Colombia, también tenemos que reconocer qué situaciones se estaban presentando en los otros continentes. Por eso hablamos del impacto de las guerras. ¿Y de cuáles guerras vamos a hablar? De las famosas guerras. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue considerada la Gran Guerra, pero ¿saben por qué fue considerada la Gran Guerra? Porque hasta ese momento era la guerra más grande que había ocurrido, de mayor impacto. Ocurrió en Europa entre los años de 1914 y 1918, empezando el siglo XX. En ese momento que eso sucede, en Europa se estaba generando todo el proceso de industrialización. Estaban en su máximo esplendor las industrias y todo el desarrollo del cual ha venido hablando durante todo este periodo. Obviamente las industrias que teníamos nosotros aquí en Colombia eran unas industrias muy pequeñas, muy incipientes, pero a causa de estas guerras, esas industrias tuvieron que empezar a fortalecerse, porque lo que se dejó de hacer en Europa se empezó a hacer en América, precisamente por la guerra mundial. Esa guerra mundial se dio entre las potencias. Las potencias de ese momento estaban dadas por la riqueza generada por la producción y la industrialización. Y aparte de esa industrialización, obviamente todo lo que se industrializaba se requería vender, porque claro, si usted tiene un producto, lo produce, usted necesita comercializarlo. Para esa comercialización fueron necesarias las colonias y las colonias se encontraban en los otros continentes, continentes como el africano, algunos países asiáticos y algunos países de América. Y allí en las colonias estaba el gran motivo de esta guerra. ¿Por qué? Porque las colonias se convertían en esa riqueza y en esa mina que las potencias necesitaban para dos cosas. Una, para extraer las materias primas, es decir, la materia prima son los recursos naturales que existen en cada país y que pueden ser utilizados para luego comercializarlos, para luego transformarlos en mercancía. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que si tenemos lugares a quien venderles, entonces eso se convierte como en la gran posibilidad de tener unos compradores y un gran mercado. Entonces se requería tener colonias para las materias primas y para comercializar. Y cada potencia se iba extendiendo y trataba de controlar el mercado. Eso se llama imperialismo, no se les olvide. Las grandes potencias se disputaban el control de las pequeñas naciones a las cuales consideraban colonias para extraer materia prima o para tener su mercado al orden del día. A eso se llamaba imperialismo. Esa es una de las razones de la Primera Guerra, pero no es la única. El auge del nacionalismo. Los dirigentes de Europa querían ser y se querían considerar superiores, superiores y querían controlar todo, querían ampliar su territorio, querían tener dominio y por eso cada día querían tomar más colonias. Por otra parte,
el ser humano, en la medida en que fue avanzando en su conocimiento y fue creando las industrias, no solo creó las industrias para los elementos como la ropa, el calzado, el techo, no, también crearon elementos para defenderse, las armas. Entonces, la industria militar, la industria armamentista también se creció y se convirtió en una competencia entre las potencias, no solo de los mercados, sino en la preparación para un posible enfrentamiento. Y el enfrentamiento llegó. Llegó el enfrentamiento y se enfrentaron la Triple Alianza, que eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Italia aparece por acá borrosa porque Italia hubo un momento de la guerra en que se retiró y se enfrentaban con la Triple Entente, que era Reino Unido, que es lo que conocemos como Inglaterra, Francia y Rusia, que también después se retiró. Pero por acá aparecieron unos aliados para la Triple Alianza y aparecieron unos aliados para la Triple Entente. Miren el poder de los aliados de la Triple Entente. Esa situación hizo que se enfrentaran y ese enfrentamiento se dio a través de muchas guerras y se dio a partir de muchos conflictos que se dieron entre esas naciones y esos conflictos generaron alianzas. Las alianzas se convierten en otra de las causas principales de la Primera Guerra Mundial, porque son alianzas estratégicas, es decir, a conveniencia para lograr los objetivos. De esa manera, estos países que son tan fuertes, al unírsele estos fuertes, entre ellos Italia, que se vino para este lado, dan por vencido a este bloque que es el de la Triple Alianza. Cuando dan por vencido, todo queda claro y queda en un acuerdo llamado el Acuerdo de Versalles, y en el Tratado Acuerdo de Versalles se determina que el culpable de la guerra fue Alemania, que Alemania fue quien provocó a todos los países, porque además Alemania tenía mucho poder militar, tenía una gran flota de aviones, de submarinos, y entonces todos los 15 millones de muertos se los atribuyeron a Alemania y por eso Alemania salió como culpable de la Primera Guerra Mundial. Cuando se daban las guerras, el país que perdía o que consideraban culpable tenía que pagar por haber generado la situación. Y tenía que pagar, aquí se dice, en la parte militar, en la entrega de armas, en la entrega de buques, en la entrega de todo ese tipo de herramientas que utilizó para la guerra, pero también había que pagar dinero de indemnización para las naciones que quedaron destruidas y había que ceder territorio. La guerra se daba por estar buscando territorio y al perder la guerra había que devolver territorio. Esa situación generó un dolor y una indignación en los alemanes, que eso generó una de las causas principales de la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939 y termina en 1945, obviamente es una guerra más fuerte que la anterior. Esta guerra, que se da casi llegando a la mitad del siglo XX. Recuerden ustedes que en esa época estábamos nosotros en los procesos de la violencia, en plenos procesos de la violencia, porque recuerden que estábamos en la guerra bipartidista, que en 1948 se recrudeció con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. En 1945 estaba terminando la guerra mundial. Esa guerra mundial, esa Segunda Guerra Mundial se dio por un conflicto con los alemanes. Los alemanes salieron heridos y ofendidos de la Primera Guerra Mundial y ellos tenían una ideología muy fuerte
dada por este señor Adolfo Hitler, quien dijo que no iba a cumplir con el tratado y empezó a utilizar toda su ideología del nazismo en contra de las demás naciones. Alemania tenía una idea en contra de los judíos, eso se llamó el antisemitismo, y ese antisemitismo era considerar que los judíos que habían estado invadiendo algunos espacios, que los judíos y que tenían control económico y gran parte del comercio estaban representando, digamos, un peligro para la sociedad alemana. Y como estaban representando un peligro para la sociedad alemana, había que exterminarlos. Dentro de la concepción de los nazis, el exterminio es la solución. Entonces esas tendencias ideológicas totalitaristas de acabar con todo son una de las situaciones difíciles que generaron la Segunda Guerra Mundial. El fascismo italiano, el nazismo de los alemanes, esas dos ideologías generaron situaciones. ¿Y por qué me dirán ustedes por qué los italianos? Es que los italianos les hicieron unas promesas para que se cambiaran de bando en la Primera Guerra Mundial y esas promesas no se realizaron, esas promesas no llegaron a cabo y por eso ellos después se unieron con los alemanes y formaron ese bloque fuerte, duro, militar, totalitario, de ideas, digamos, innegociables, en contra del comunismo y en contra de la libertad generada desde el capitalismo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es una guerra de ideologías. Los nazis, los comunistas, los socialistas, el capitalismo y el fascismo. Todas esas ideologías, esas maneras de pensar que se convierten en ideales políticos, se estaban enfrentando porque ya el tema no era solamente económico, también iba a ser político. Esa situación se genera y se da ese enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial y ese enfrentamiento que se da entre todas esas naciones, los rusos, el estado de la Unión Soviética con un ejército que le llamaban el Ejército Rojo, se enfrentó de frente contra los nazis y estuvieron batallando todo el tiempo hasta que hubo un momento en el que también Japón quiso entrar a atacar. Cuando Japón quiso entrar a atacar, automáticamente pensó que el mejor camino era arrasar con todo lo que tuviera que ver con el sistema capitalista y empezó en Hawái con Pearl Harbor, que era de Estados Unidos, y bombardeó a Pearl Harbor. Cuando se bombardea Pearl Harbor, entonces es casi que torear a Estados Unidos ingresó a la guerra. Y cuando ingresa Estados Unidos a la guerra, entonces ya estaba Italia, ya estaba Estados Unidos, ya estaba Japón, ya estaba la Unión Soviética, ya estaba Francia, ya estaba Alemania. Entonces toda Europa, Asia estaban enfrentados y al entrar Estados Unidos ya iba a entrar parte del continente americano. Cuando llega a esa situación, la guerra ya estaba muy cruda, ya estaba muy difícil, había muerto mucha gente y Estados Unidos empezó a pensar en que la mejor manera de terminar con los japoneses que estaban bombardeando era también bombardearlos. Y de esa forma le tira dos bombas a las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, que son ciudades de Japón, y esas bombas fueron supremamente fuertes y ahí se da por terminada la Segunda Guerra Mundial. Se firma el pacto el 14 de agosto de 1945 y quedan como ganadores de la guerra la Unión Soviética y Estados Unidos, porque la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética se hizo precisamente para acabar con los nazis, que en ese momento se convertían en el peligro para todo el mundo.
por la forma como los nazis estaban llevando a cabo su ideología, y era una ideología de exterminio, totalitaria, de dictadura, y eso no podía ser permitido por el sistema capitalista que buscaba la libertad de comercio, que se permitiera y que se ampliaran las fronteras y que se establecieran las relaciones internacionales. Resulta que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra política, de ideología política, y obviamente hay unos intereses económicos. Que tengan un buen día.